Hola, les damos la bienvenida a Comunicando Psicología. Para mí un gusto siempre saludarles, compartir este espacio de salud mental con todas las personas que están ahí en casita, que se conectan, que ven este espacio con todo el cariño y con todo el amor y que son correspondientes a esta labor que hacemos de la mano de los profesionales que nos acompañan. Hoy vamos a plantear un tema bien interesante y es la salud mental del cuidador, esa persona que está ahí cuidando a una persona enferma, discapacitada, que su salud también se resiente. Es el tema que planteamos y para ello quisimos invitar hoy a Isabel Chaverra. Isabel es enfermera profesional, además coach de vida y ella vive en sintonía con la vida, así que me pareció que podíamos conversar perfectamente de este tema. La saludamos, Isa, ¿cómo estás? Ay, muy feliz de esta maravillosa invitación con un tema súper lindo, porque las enfermeras somos cuidadoras. Entonces, es aparte de conocimiento de causa, todas las cosas que he logrado aprender con todas las personas que se han acercado como a mí. Claro, y para mí además un gusto porque esta entrevista veníamos planeando hace un tiempo y pues no se habían dado las circunstancias, o sea que vamos a disfrutar ese espacio. Entonces, como lo planteábamos, Isa, esa labor de cuidar a la persona enferma, a la persona discapacitada, al menor, ¿cierto?, al indefenso, puede resultar muy gratificante, porque claro, es un ser querido, es una persona que amamos, pero también está hecho para personas resilientes. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque puede ser muy desgastante, porque en determinados momentos también se puede desbordar la persona y entonces ahí emergen una cantidad de emociones, sentimientos de culpa. Parece que no podemos sentir esto. Entonces, ¿qué podemos decir? Planteemos este escenario, ¿cierto?, del cuidador y cómo ayudar en estos procesos. Claro que sí, Sandra. Mira, primero que todo, empecemos por definir qué es ese cuidador. Es esa persona que a veces es una decisión, pero otras veces es porque no hubo más, ¿sí? Porque es esa persona que se quedó en la casa, que fue la hija que no se casó, o el hijo que se quedó viviendo con los padres, o el hijo que se divorció y entonces volvió a la casa de familia, a su hogar materno, y hay alguien enfermo en su casa y es el que se tiene que quedar. O aquella persona, Sandra, por ejemplo, que económicamente no se puede solventar ella sola y le ofrecen a algunos de sus familiares cuidar a aquella persona que está enferma. Tú lo has dicho, es para personas resilientes. Sin embargo, esa resiliencia se ve afectada, porque es que cuidar a alguien, yo te lo decía cuando empezamos, yo soy enfermera. Al ser enfermera, nosotros llegamos a cuidar siempre a personas y eso fatiga. Puede ser muy gratificante, sí, claro, tú estás dando todo lo mejor, es una de las acciones más loables y más altruistas, dedicarle tu tiempo a otro. Sin embargo, eso va minando tu estado emocional, porque fatiga emocional, mental y físicamente. Claro. Entonces, es muy importante que estas personas a quien se les debe prestar mucho cuidado, que a veces son como invisibles. Qué importante lo que acabas de decir y sobre todo en lo que describes, que resulta que es esa hija o hijo que se quedó soltero, como no tuvo pareja, entonces va llevando en su proceso de vida ese acompañamiento, por ejemplo, con los papás, que cuando ya se hacen más mayores, entonces claro, hay que asistirlos, sobre todo si están enfermos, aunque hay unos muy funcionales, pero luego la edad de todas formas pues va minando a las personas. Entonces, ¿qué hacer ahí en las familias? Porque también puede ser que está el hijo que tiene dinero, entonces el que aporta dinero, pero entonces no es el que está allí con el tiempo, con el cuidado. Puede ser que en las familias entonces se definan esos roles, se determine cómo hacerlo, cómo podemos funcionar para que haya un trabajo colaborativo, ¿cierto? Y finalmente no se termine desgastando una sola persona. Mira, tú lo has dicho muy claramente. Eso es una situación familiar, tiene que ser un trabajo mancomunado. O sea, el que tiene la forma de asistir económicamente, pero no tiene el tiempo por su trabajo, por las múltiples tareas, pero también va a colaborar. Entonces, aquel cuidador que se determinó que fuese el que cuidara o la persona enferma o a los padres, a esa persona hay que apoyarla. Entonces, una de las cosas importantísimas es hacer red de apoyo. Y la primera red de apoyo es el núcleo familiar. Para que esa persona no se desgaste, Sandra, hay que darle varias alternativas, pero también quien decidió, porque aunque fue una decisión
listo, por decir algo, me dicen a mi Isa, tú no te casaste, si tú puedes quedarte con mis padres, ok, yo decidí aceptar esa responsabilidad, porque se vuelve una responsabilidad. Claro. Cuidar a alguien que está discapacitado, que depende completamente de ti, es una responsabilidad, pero hay que poner límites desde el principio. Y los límites son supremamente importantes. Y eso lo que hace es que genere en todo el núcleo familiar, en todas esas personas que también son responsables de esa persona que está enferma, para que puedan aportar. ¿Y cuáles son los límites? Tiempos de trabajo, tiempos en que está. Que esa persona, generalmente, Sandra, el cuidador se olvida de él. Eso es una de las cosas supremamente importantes. Es que vamos viendo durante el tiempo que va pasando, porque es que la primera semana es muy fácil para todo el mundo. Y decir, estoy cansado, estoy aburrido, ya no puedo más, me cansa cuidar a mi mamá, eso está bien, eso es válido, eso se tiene que decir. Hay que expresar, el cuidador tiene que expresar sus emociones. Y ese núcleo familiar, para que no haya esas dificultades y para que ese cuidador no se vaya desgastando y no entre también en un burnout, porque hay burnout del cuidador, o sea, se quema ese cuidador lo primero que tiene que hacer es poner límites, establecer unos límites de tiempos, de actividades, de responsabilidades y poner, así parezca muy horrible, Sandra, poner su vida primero antes que la persona que está cuidando. Okay. ¿Por qué? Porque si no pone su vida primero, en unos meses va a ser el que va a necesitar quien lo cuide. Ajá. Y va a estar con problemas emocionales, con problemas de depresión, con problemas de ansiedad y va a descuidar todo. Entonces, lo primero es poner límites, establecer límites y socializarlos en ese núcleo familiar. Perfecto. ¿Cuáles serían entonces de pronto los factores de riesgo que vamos a encontrar en una persona que está ejerciendo este rol? Mira, generalmente ese cuidador quemado se da mucho en aquellas personas que no tienen un nivel educativo avanzado, entonces que fueron los que se quedaron como en su casa y no pudieron educarse más, entonces un nivel superior de educación más limitado, que tienen dificultades económicas, ¿sí? Personas con depresión, personas con ansiedad, son las que más tienen el riesgo de sufrir ese estrés o esa ansiedad por ser cuidadores. Y en nuestra cultura quizá todavía se ve que parece que es un papel que recae mucho en la mujer, ¿cierto? Es como que la hija mujer es la que tiene que asumir ese rol regularmente. Pasa, sí, ¿cierto? En nuestra cultura es más la mujer la que se queda en la casa cuidando. Se ha visto, y yo conozco algunas familias donde hay hombres que se quedan cuidando sus esposas, ¿sí? O hermanos que son los que deciden quedarse, pero por las circunstancias que te mencioné, entonces por la parte económica, por la parte educativa, por la soledad, porque hay personas que se quedan solas, pero hay un porcentaje muy alto que la mayoría de los cuidadores son mujeres. ¿Debería entonces una persona que se dedica a cuidar a ese ser querido, a esa persona que lo necesita? Porque está claro que si necesita un cuidador es porque hay una patología, hay alguna situación de discapacidad, de movilidad, no sé, cualquier cosa que invita a que lo haga así. Debería haber una formación, algo que invite también a que la persona pueda asumir ese rol, esa función. Obviamente el amor está ahí, porque si es alguien querido, pero que pueda sortear todas estas situaciones que estamos describiendo hoy. Sandra, me encanta lo que acabas de decir, porque mira, una de las primeras cosas que debe hacer un cuidador, una persona que decide cuidar a otro, es capacitarse y tener conocimiento de la patología, de la enfermedad de esa persona que va a cuidar. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener unas expectativas supremamente altas de que esa persona se va a mejorar. Entonces tengo que saber el proceso, el pronóstico, el diagnóstico, el tratamiento y el deceso, ¿cierto? ¿Cómo va a ser? Si es de mucho tiempo, si es de corto tiempo, si va a complicarse con el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ayudarle a este cuidador y al entorno familiar, es que las expectativas no las van a poner muy altas y va a disminuir el sentimiento de culpa que ocurre cuando hay alguna situación adversa con esa persona que estamos cuidando. Claro, porque aquí juega también mucho ese tema. Esa persona tiene que tener unas habilidades, desarrollar unas habilidades particulares a nivel mental, emocional, psicológica,
si es una persona que de pronto le teme a la muerte de ese ser querido, que no sabe cómo o que reacciona de una manera, no sé, fuera de sí frente a momentos retadores, complejos, necesita atención, ¿cierto? Total. La gestión de las emociones. Tú lo has dicho, las personas que de pronto reaccionan de una manera más aireada o que de pronto se asustan más fácil y que no pueden reaccionar de una manera más proactiva y mucho más rápida ante cualquier circunstancia. Entonces, esas personas necesitan un entrenamiento. Por eso es que no es decidir en las casas, ay, no, entonces digámosle a mi hermana que fue la que se quedó, que ella cuida a mis papás. O sea, no es una decisión a la ligera. No es una decisión a la ligera. Sé que a veces en las circunstancias, la parte económica, pues contratar un cuidador que esté preparado, que esté entrenado, que son estas personas que literal estudiaron para esto, ¿sí? Que no quiere decir que a ellos no les dé el síndrome también del cuidador quemado, pero que están un poquito más preparadas. Entonces, tener ese conocimiento completo, porque es que eso es un trabajo, Sandra. Y yo te lo decía, se vuelve invisible, ¿por qué? Porque es que la mayoría de los cuidadores que fueron determinados por la familia, puedo decir que hay un porcentaje muy alto que no son remunerados económicamente, que lo que hacen es como una contraprestación. Usted vive aquí, entonces usted cuida a mis papás. Y son acuerdos como tácitos, como que se quedaron ahí en el aire, ¿no? En ningún momento se determinó que iba a ser así, no, sino que como que cae uno ahí y ahí quedaste. Mira, en los empleos, una de las motivaciones, una de los alicientes, cuando uno trabaja para una empresa es que te paguen, ¿cierto? Puede ser lo mismo, ese puede ser un acuerdo. Entonces, no tenemos tanto dinero para buscar a alguien que esté preparado, que sea una empresa, que no la manden, ¿sí? Pero entonces te vamos a dar a ti, recojamos entre los hermanos, entre los tíos, no sé, el núcleo familiar que esté ayudando para esa persona enferma y démosle una remuneración económica a ese cuidador. Eso va a ser uno de los alicientes, porque también ella va a tener una motivación para conseguir sus propias cosas, porque lo decíamos ahorita, esa persona se va olvidando casi de sí por darle todo y es muy loable y es muy, muy altruista, pero con el tiempo, cuando va pasando el tiempo, eso va minando la parte emocional y la parte física de quien está cuidando. De acuerdo. Estamos describiendo una situación en la que normalmente esa persona que se cuida, pues es en la casa, la practica un familiar, ¿cierto? Más o menos es el escenario en el que nos estamos moviendo hasta lo que llevamos de entrevista. Pongámonos en otra posición, en otra circunstancia. Es una familia que tiene poder adquisitivo y pues deciden llevar a esa persona a un centro donde la puedan atender. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Por qué? Porque también hay muchos, digamos, mitos e historias frente a esto. Hay veces que la familia incluso ni se lo plantea. O sea, ¿cómo lo vamos a dejar allá? O sea, sabiendo que allí también le pueden dar los cuidados que necesita. Aquí, si vamos a hablar de esa parte de acá de Medellín, y creo que en Colombia hay sitios muy buenos donde tienen personal entrenado, donde tienen personal capacitado para cuidar a esas personas. Pienso que hay que dejar un poquito, es que es esa cosa desde la relación que se tiene generalmente es con los padres. ¿Cómo voy a dejar a mi papá ya? ¿Cómo lo voy a abandonar? ¿Cierto? Todo depende también como del tipo de patología que tenga. Si es una persona con Alzheimer, pues hay que entender, por eso yo les decía ahorita, hay que comprender y saber de la enfermedad, de la patología. Esa persona vive en su mundo propio, ¿sí? No tiene recuerdos de muchas cosas, pero si tú vas y lo visitas, no es ir a dejar, eso es una decisión y es muy respetable, ir a dejar a aquella persona que está enferma allá y no volver a ir a visitarlo. Pero si tú tienes poder adquisitivo, busca sitios, hay sitios muy buenos donde el personal está completamente entrenado, donde saben reaccionar ante una eventualidad, ante un accidente, ante cualquier situación adversa que le pueda ocurrir a esa persona. Tienen tus teléfonos, los llaman a la casa, les dan información, hay momentos para ir a visitarlos, hay sitios de hecho, Sandra, que son súper bonitos, o sea, el lugar, la infraestructura es súper buena para que esas personas estén. Entonces también es una opción, si económicamente se tiene la posibilidad, es una opción también de llevar a estas personas allá porque es personal completamente entrenado. Entonces están también los médicos, hay enfermeras, no solamente las cuidadoras, que son personas especializadas para el baño, para la alimentación, para la compañía, ¿sí? Claro. Y que esas personas tienen turnos,
Que eso es una cosa, entonces ellos tienen turnos, tienen unas horas de trabajo, descansan otras y regresan nuevamente. Entonces mira que es como si estuvieras hospitalizado como en tu casa, ¿cierto? Con personas que te van a cuidar, pero que están completamente preparadas para eso. Perfecto. Hoy estamos hablando con Isabel Chaverra acerca de la salud mental del cuidador. Isabel es enfermera, es coach de vida y pues estamos desarrollando este interesante tema. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Seguimos en Comunicando Psicología hablando de la salud mental del cuidador. Hoy nos acompaña Isabel Chaverra. Isa es enfermera y en su vida profesional ahora está más dedicada a todo este tema de siendo coach de vida, pero igual también cuando ejerció como enfermera vivió el tema de cuidar a esas personas y yo siempre he alabado, Isa, y televidentes y seguidores, esa labor, la labor del médico, del enfermero, de las personas que trabajan con personas que tienen dificultades, alguna enfermedad, porque me parece que aquí se necesita vocación, ¿sí o no? Definitivamente. Entonces, retomando el tema que traemos hoy acerca de la salud mental del cuidador, hagamos un breve recuento de lo que veníamos hablando en la primera parte para que entremos en estrategias, en recomendaciones. ¿Por qué? Porque siempre hay solución, ¿sí o no? Total. Entonces, el cuidador aquel que se dedica a cuidar a una persona que tiene una discapacidad, que generalmente debe prepararse para ello, conocer la patología, conocer como el proceso de esa patología, debe tener un apoyo completamente adecuado del núcleo familiar, porque no solamente es esa persona, ese cuidador puede sufrir de depresión, de ansiedad, de retraerse por la situación de cuidar a alguien y dedicarle toda la vida completa a esa persona, que hay sitios donde hay personas especializadas para poder hacerlo. Sin embargo, ¿qué estrategias hacer si yo veo que un cuidador, pero antes de eso, cómo detecto yo que un cuidador está entrando como en ese bucle de que se está afectando emocional, física, ¿sí? Y mentalmente? Ok, entonces uno dice, por ejemplo, en la familia dice, pues que mi hermana, ¿por qué vive a toda hora enojada con mi papá? ¿Sí? El papá es el que lo están cuidando. ¿Pero por qué lo regaña? ¿Por qué está enojada con mi papá? ¿Usted por qué vive a toda hora bravo? ¿Usted por qué no sale? Vaya, tómese un helado, vaya, salga. ¿Usted no tiene una amiga por allá? Eso es lo que sucede. Las personas se van alejando de su grupo de amigos, o sea, de la parte social. Se vuelven más irritables, empiezan con depresión, tienen problemas de insomnio. Y hay una cosa, es que se vuelven completamente obsesivos con el cuidado de esa persona. O sea, sienten que solamente ellos pueden cuidar a esa persona, nadie lo va a poder hacer igual. Entonces, también es un tema de control. También es un tema de control, tú lo has dicho. Ese tema de controlar esa situación y de que nadie más hace que esa persona entre en ese bucle y tenga un riesgo mucho mayor de sufrir depresión o ansiedad como síndrome de cuidado. Pero también puede obedecer que tenga algo que ver con el esquema de personalidad de esa persona. Es decir, una persona que de por sí en su vida haya siempre querido tener el control, que nada se le salga de su, no sé, de su esquema. Y aquí aflore más. Total, seguro, mira, ese tipo de personalidad tipo A, que es el hiperexigente, el controlador, el que todo tiene que estar en orden, que nada se le puede salir de sus manos, esa es la persona que más riesgo tiene de sufrir estrés por ser cuidador. Ajá, ese es el más vulnerable, por decirlo así. El que quiere siempre tener la razón, y si no lo hago como, o sea, si es que nadie lo va a hacer como yo, entonces finalmente hay que aprender a ceder, y vamos a hablar un poquito de eso, Isa. ¿Cómo desarrollar entonces estrategias para
cuando una persona se está enfrentando a eso, que lo describías muy bien, en la familia se empieza a notar, ¿y qué le pasa pues a este que está tan ofuscado, tan mal geniado, porque se ofusca con mi papá o con mi mamá? Tendría que ser más cariñoso. Sí. Claro, porque la otra persona está yendo de visita, está un ratico, y es distinto, entonces está muy cargado. ¿Qué hacer? Mira, una de las cosas que nos deberían enseñar a todos, y tú lo sabes, es a todos desde pequeños, es a gestionar las emociones, ¿sí? Es a expresar lo que estoy sintiendo. Entonces ese cuidado lo primero que tiene que aprender es a que está bien que digas, estoy aburrido, estoy enojado, no quiero, estoy cansado de cuidar a mi papá. Eso no quiere decir que no tenga amor por su papá o por su mamá o por su hermano que está enfermo. Eso quiere decir que es un ser humano que acepta su vulnerabilidad y que acepta que también se cansa. Entonces lo primero es la gestión de las emociones, expresar lo que estás sintiendo, expresar la emoción. Y ese núcleo familiar va a comprender qué es lo que le está pasando. ¿Sí? Claro, entonces, es salirnos de ese rol de superhéroes. Total. De que lo podemos todo. Total. Nada que ver. Okay. Entonces, nada que ver. Lo otro es tomar tiempos para sí mismo. ¿Qué es? Entonces yo se los decía al principio, vamos a hacer acuerdos, vamos a establecer límites, vamos a poner unas estrategias. Los miércoles yo no estoy acá. ¿Sí? Yo los miércoles me levanto, ahí está mi mamá, pero vamos a decidir quién va a venir el miércoles a cuidar a mi papá o a mi mamá, ¿sí? Porque esa persona tiene vueltas para hacer en el banco, ¿sí? Tiene una reunión con una amiga, tiene derecho a ir a la peluquería, al salón, a que le corten las punticas, a que se haga las uñas, ¿sí? Que le dieron y en esa familia le dan dinero y le dan un aporte económico, tiene derecho a irse a un spa, estoy cansada, estoy relajada. La familia, imagínate qué regalo tan rico darle al cuidador de mis padres, si es mi hermana, si es mi hermano, si es una tía, decirle, el sábado te vas para un spa y aquí no te queremos ver. Genial, ¿cierto? Es facilitar ahí también las cosas. Claro, entonces facilitarle. Entonces, expresar las emociones, tomar tiempos libres, ir al médico, preocuparse por su propia salud. Tú tienes también afecciones, o si estás muy saludable en el momento, ir cada año, entonces vas al médico, te haces tus chequeos generales, si eres mujer, tienes que tu mamografía, que tus exámenes, todo lo que tengas que hacer, o sea, preocúpate por ti. Empieza a preocuparte por ti. Expresar las emociones, la ida al médico, los límites, y tienen un grupo de apoyo, o sea, levanta la mano y di, no sé qué me pasa, no me aguanto a mi papá, no me aguanto a mi hermano, no me aguanto a mi mamá, algo me está sucediendo, o sea, buscar esa red de apoyo. Importante. Y esa red de apoyo, psicólogos, coach, el médico, ¿sí? El grupo de amigos, vincúlate con nosotros, ese cuidador debe vincularse con nosotros. Mira, la vinculación es supremamente importante. Los seres humanos nacimos para estar en grupo. Cuando tú sientes que perteneces a un grupo, te sientes valioso. Pero cuando solamente estás aislado y estás solamente en una casa, encerrado 24 horas del día, 7 días de la semana y 30 días del mes, y no tienes contacto con nadie más, vas perdiendo muchas cosas. Y una de las cosas que se pierde, Sandra, es la empatía. Por eso es que vamos viendo esas personas que se van volviendo hurañas, enojonas, ¿sí? Que se van volviendo grises porque van perdiendo su brillo. La vinculación es supremamente importante. Entonces, tener esa red de apoyo y vincularte con los amigos, no perder tu vida, es una de las estrategias maravillosas para el cuidador. Perfecto. Isa, y yo creo que también aquí la invitación, más allá de ese cuidador que tiene que asumir lo que acabas de describir, esas estrategias tan interesantes para abrirse a nuevas posibilidades, gestionar sus emociones, decir no puedo más, alzar la mano, esa red de apoyo. La invitación también tendría que ir en la línea de las familias, del entorno, que también están involucrados con ese ser querido, porque claro, no es solamente él, sino también ser compasivo con el otro, y yo estoy trabajando y luego voy a mi casa y estoy con mis hijos y luego voy en un rato y comparto con mis papás, pues cualquiera diría, qué bien, qué vida más fácil. Entonces, ser solidario con el otro, esa invitación quiero que la hagamos también a ese entorno y también cómo hacerlo. Familias, al cuidador hay que cuidarlo, porque es la persona que está dando todo su tiempo y todo su amor, tú también lo das, pero todo su amor y todo su tiempo a esa persona que está enferma. Entonces, involúcrate un poquito más con él. Te voy a contar algo personal. En mi familia, con mis padres, viven 2 de mis hermanos. Al ser enfermera, ¿sí? Y muchas cosas que en mi proceso de vida aprendí. Entonces, yo era la única que podía ir a las citas, llevarlos, traerlos. Pero aprendí que yo tengo otros 4 hermanos.
¿sí? Hicimos un chat familiar y en ese chat familiar pusimos todos los medicamentos, mi hermana y yo, todos los de mis padres, para que mis hermanos también se involucraran. Claro. Entonces ellos ya saben, entonces decimos, ¿quién puede una cita a las 7 de la mañana? Entonces, fulanito, usted puede, listo, ese va. Aprender que el otro lo va a hacer y que aunque no lo haga como tú lo haces, pero también funciona. Entonces es eso, familias, involúcrense un poquito, denle unos respiritos, un descanso. Ese señor o esa señora o ese hermano no es solo hermano del que lo está cuidando, solo hijo del que lo está cuidando, tú también tienes responsabilidad y no es solamente ir un ratico, es estar pendiente, no solamente del paciente, de la persona que necesita ese cuidado, sino de la persona que lo está cuidando. Claro, es un trabajo colaborativo. Creo que esa es la invitación que estamos dejando también hoy en este espacio, porque pues todos somos hijos o todos somos hermanos o tenemos que ver con ese ser querido que tiene una situación particular y necesita el apoyo. Describes esa situación del chat, pues aprovechemos la tecnología, que a veces decimos, estamos tan conectados con el teléfono y yo soy la primera en decir, ay, qué pereza. A veces digo, esta tecnología como que nos ha apartado de muchas cosas, es muy útil, no voy a decir que no, pero parece que ya vimos en función del teléfono, nos distraemos demasiado por ahí, entonces qué rico que también sepamos encontrar a través de esto o buscar la manera de encontrarnos alrededor de ese ser querido que está ahí y que en cualquier momento la vida pasa, también nos puede tocar a nosotros. Total. ¿Sí Absolutamente. Entonces aprovechar como todos esos espacios para hacerlo. Y otra cosa súper importante para ese cuidador, hacer actividad física, Sandra. Se me había pasado y es una de las cosas súper importantes. Eso aísla de la parte de la corteza prefrontal, que es la parte del pensante, del racional, de la emoción, nos desconecta y nos da un poquito más de motivación. Entonces, salir ese día que te dan libre o decir en el día, mira, ¿quién me va a cuidar esa persona por 2 horitas que va a salir? Y voy a ir al parque a dar unas vueltecitas, voy a ir a trotar. Entonces, familia, involúcrense. El paciente, el padre, la madre, el hermano no es solamente del que lo cuida, tú también tienes una responsabilidad y lo que suceda es parte de un proceso de enfermedad de esa persona y tenemos que estar siempre muy así, como muy juntitos para poderle ayudar a ese cuidador. Claro, y que se convierta también en un disfrute el estar con esa persona que gracias a Dios todavía está con nosotros, que hace parte de nuestras vidas, que cuando éramos pequeños nos ayudó, ¿cierto? Es que no podemos olvidar y tener esa conexión con esa persona, descargarlo tan fácil en el otro. Me gusta que hayas recordado el tema del ejercicio físico y que no sea solamente el día de salir a descansar, incluso en momentos del día en que está durmiendo esa persona que estoy cuidando, pues me dedico un poquito de tiempo a mí, una buena lectura. Siempre funciona, un audio que me invite a vivir en bienestar, a estar tranquila y salirnos un poco también, creería yo, de como que yo estoy poniendo esto y tú qué estás poniendo, sino, venga, trabajemos en equipo, yo hago lo que puedo en esta línea, pues tú haces lo que puedes en esta y se logran hacer unas sinergias y unos trabajos bien interesantes con las personas que queremos. Me encanta eso que dijiste, o sea, no es como ponerlo en mitad, yo pongo la plata y usted verá qué hace, yo no tengo nada más. Sería lo más fácil. Sería lo más fácil para cualquiera. Es un trabajo de equipo, tú lo dijiste, un trabajo colaborativo donde todos estamos apuntando al bienestar de una persona que en ese momento nos necesita. Perfecto. Isa, pues para mí un gusto tenerte hoy en este espacio donde Comunicando Psicología. Siempre es un gusto hablar contigo. Quiero que ustedes la busquen en sus redes sociales. Decía al principio que está muy sintonizada con la vida, es porque las redes sociales de Isa es así, sintonía de vida. Y allí pues vamos a verlos haciendo ejercicio, invitando a tener hábitos saludables y finalmente también la gestión de emociones que hablábamos hoy acá. Mensaje final y pues gracias siempre por acompañarnos. No, gracias a ti. Mira, si cada uno comprendiera el mundo interno que tiene el otro, sus dudas, sus miedos, sus fortalezas, podríamos ser más empáticos. Entonces yo creo que hay que mirar un poquito más allá del corazón. Mirar a través de los ojos de esa persona y darle una oportunidad para que sea ella. Entonces, es simplemente un trabajo de todos, es ser más compasivos y ser más amorosos con nosotros. Y si nos pueden seguir en Sintonía, en Instagram aparecemos como Sintonía_de vida y en Facebook como Gestión del Estrés y las Emociones. Perfecto. Isabel Chaverra, enfermera, coach de vida y una gran amiga invitada a esta casa. Siempre que le digo, Isa, ¿me vas a acompañar en un programa? Ella me dice, claro.
y ella mueve lo que haga falta. Solamente el COVID la apartó un poquito de una entrevista que teníamos programada hace días, pero la verdad es que es una mujer con mucha disposición y te agradezco eso. Gracias. Nos vemos nuevamente. Tenemos una cita semanal en este espacio de Comunicando Psicología. Recuerden que aquí trabajamos con la salud mental. La idea es que nos cuidemos entre todos. Un abrazo.